sentencia Nicaragua versus Estados Unidos, las actividades militares y paramilitares en y contra de Nicaragua, Nicaragua presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en 1984 en contra de Estados Unidos por violación a derecho internacional. Violaciones tales como minados de puertos, ataques contra las instalaciones petroleras, apoyo proporcionado a la oposición armada de Nicaragua, sobrevuelos ilegales sobre territorio nicaragüense y además de eso una declaración de embargo general en contra de Nicaragua. Por lo tanto, se contemplaron el uso de la fuerza armada y no armada. Asimismo, en las pretensiones de Nicaragua se establece que según el artículo 41 se declare una medida de protección para con el gobierno y asimismo se declaren ilegales todas las actividades encubiertas y patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense. El 27 de junio de 1986, la Corte dictaminó a favor de Nicaragua. Sin embargo, los Estados Unidos se negaron a respetar tal decisión, puesto que no consideraban que la Corte tuviera la jurisdicción. Sin embargo, después de la decisión de la Corte, los Estados Unidos retiraron su declaración sobre la cláusula opcional que establecía la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte. En 1989, el costo de los daños económicos causados por la guerra en Nicaragua se estimó en 17.000 millones de dólares. En concepto de destrucción de infraestructuras, lo que son puentes, torres de transmisión, electricidad, represas, centros de salud, la educación y la producción agrícola, entre otros, y sus consecuencias económicas y además las víctimas, que se estimaron entre más de En este 38.000. punto vamos a hablar sobre las consideraciones de la Corte. Algo muy importante para resaltar es que se ha considerado como una de las más importantes sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia, ya que constituye un precedente a futuro y que puede ser aplicable el mismo. Digamos que aquí también se abarcan asuntos como la responsabilidad internacional, el derecho a la guerra, el derecho a la legítima defensa y además se abarca un punto muy importante como es la costumbre internacional. Voy a explicarles cuatro ítems que digamos son importantes en el desarrollo de estas consideraciones. El primero es el control efectivo y específico. Digamos que cuando la Corte Internacional de Justicia habla de este punto, lo que busca es incorporar que en la doctrina se dé la necesidad de un control efectivo. ¿Por qué? Porque se han presentado casos en los que se dan agresiones en los cuales un Estado se vale de un grupo armado para atacar a un Estado o una nación. Digamos que este control específico y efectivo es un recurso que va a permitir al Estado determinar la responsabilidad internacional cuando exista violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Además, esto se tiene que hacer desde, digamos, existencia de pruebas en contra del Estado o nación que ataque. Además, en este punto, la Corte Internacional asegura que si bien existen actos que implican la participación de una nación o de un Estado en un conflicto armado no internacional, muchas veces estos no generan responsabilidad por violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Otro punto muy importante es la costumbre internacional. Digamos que de acuerdo a los argumentos que se planteaban los estados, digamos que por los Estados Unidos, la Corte no podría aplicar ninguna disposición jurídica respecto de la Carta de las Naciones Unidas, ni de la Carta de la OEA, ni de la Carta de la Convención de Montevideo, ni de la Convención de La Habana de 1928. ¿Por qué? Porque Estados Unidos formuló una reserva la cual era incompetente para conocer de los conflictos en los cuales se aplicaran estos tratados multilaterales. Además, digamos que la única excepción que tenía esto era que todas las partes en el tratado el cual se iba a basar la decisión sean parte en el caso y que sea ya, digamos que sometido a la Corte. Pero para esto la Corte también digamos que reconoció que así esa reserva sea efectuada por los Estados Unidos, digamos que al aceptar esa jurisdicción internacional era perfectamente legal. Sin embargo, determinó que aún Estados Unidos acogido
a esa reserva, no implicaba que la costumbre internacional no le pudiera aplicar. O sea, por ese motivo la costumbre internacional podía aplicarle y no podía decirle como, no, es que a mí como Estados Unidos no me puede aplicar la costumbre internacional. Así, digamos que fue una de las decisiones que tomó la Corte Internacional de Justicia basado en la costumbre internacional, que fue, digamos, como un elemento de derecho consistente entre digamos que se considera que es un elemento consistente entre una práctica generalizada, reiterada y uniforme. También la cual constituye dos elementos: la convicción de obligatoriedad, que digamos es que los estados la practiquen, que viene haciendo la opinión iuris, y que se proyecte hacia el futuro, y la reiteración o el número de veces que se haya observado esa práctica. Si bien es claro, la Corte también en este punto acredita que no se deben desconocer los principios generales ni las costumbres internacionales, por el simple hecho de que hoy, digamos, ya se encuentran designados en tratados, en convenciones internacionales, que en este caso era lo que, digamos, venía a ser Estados Unidos. No, la Corte le dijo, no, eso no se puede hacer porque igual la costumbre internacional es un todo y es algo que se ha creado y que viene desde hace muchos años. Entonces, él dice, por el hecho de que ya de positivización no va a desvalorizar la costumbre internacional, sin embargo, así esté aplicada en los tratados internacionales y en las convenciones. El tercer punto es la legítima defensa. Digamos que la legítima defensa está argumentada en su artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, en la que establece que los miembros de las organizaciones y en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir al uso de la fuerza o la amenaza de ella contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o cualquier forma compatible que esté en contra del propósito de la Carta. La legítima defensa se considera como una de las 4 excepciones en las que se puede utilizar la fuerza y depende únicamente de la voluntad de los representantes de los estados. Digamos que según aquí la Corte Internacional de Justicia, la legítima defensa viene a ser costumbre internacional. ¿Por qué? Porque se ejerce el derecho de legítima defensa, sea ya particular o sea colectiva, como una excepción a la prohibición general de los estados de hacer la guerra, pero ejercer legítimamente el derecho que deben cumplir. Entonces digamos que aquí hablemos de 3 condiciones y se plantean 3 condiciones: que tenga que haber la persistencia de un ataque armado, que tenga que haber legitimación, o sea que yo esté legitimado para hacerlo, y gravedad, es decir, que si yo no ataco, puede que a mí me afecten el Estado, puede que afecten a los particulares o a las personas. Además hablamos de unas condiciones como el ejercicio, y es que la legítima defensa es subsidiaria, digamos que es el último recurso, es proporcional, es decir, que tiene que ser equitativo. Yo no puedo, digamos, ejercer la legítima defensa superior a la de mi contrincante. Debe darse por necesidad, ya digamos que es necesario para evitar que a mí me causen como Estado, como nación, un daño mayor. Debe ser un requisito temporal, es decir que pues se utiliza desde el momento en que yo soy atacado, y pues mientras se controle, digamos, la situación del ataque. Debe también tener unas condiciones procedimentales, y es que no procede en cualquier caso ni en cualquier situación de conflicto, y además digamos que tiene que tener una petición específica que esta, digamos, debe requerir a los casos en los que se vaya a ayudar a defender cuando se invadió el Estado, ¿sí? Y el último es el carácter de la costumbre internacional de las disposiciones del artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra de 1949. La Corte Internacional de Justicia aquí es muy clara y ha sostenido en varias sentencias, y especialmente digamos que en este fallo de Nicaragua versus Estados Unidos, que debe representarse en todos los conflictos armados la regulación contenida en el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra. Digamos que esta regulación lo que constituye es derecho constitucional, ¿sí?
y debe ser aplicada por los estados, incluso aquellos que no son parte de estos convenios internacionales. Lo que les explicaba anteriormente, de que ellos decían que a pesar de que la norma estaba ya positivizada y que en muchos casos, como en este caso Estados Unidos, tenía una reserva, esto tenía que ser aplicado y no se podía simplemente decir es que yo tengo una reserva y realmente el tratado digamos que no me regula a mí como Estado. Sin embargo, por el derecho constitucionario se puede aplicar. Entonces, digamos que se tiene que aplicar tanto lo de los protocolos como de los convenios y que es, digamos, una regla general. La Corte también puede aplicar la costumbre y los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en costumbres de guerra, el respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario sin importar, digamos, que las reservas efectuadas o si el país hace parte de los instrumentos o del componente del derecho de Ginebra, ¿sí? Entonces es un ítem claro que establece que aún así yo tenga reserva o aún así yo no haya ratificado el tratado como Estado, la costumbre internacional es algo que a mí se me aplica y más cuando mi Estado está inmerso en un conflicto armado internacional. La Corte Internacional de Justicia toma una decisión prácticamente basada en la costumbre de una forma exclusiva. Se entiende y hace un recuento de que para que exista costumbre deben concurrir dos elementos. El primero es opinio iuris, que es la obligatoriedad que los estados sienten en cumplir esta regla, y el segundo es la práctica reiterada de los estados. Esta práctica no tiene un tiempo o un periodo determinado, ni se cuenta un número de repeticiones exactas de la práctica, simplemente se determina según el tipo de costumbre o según la costumbre que se vaya generando en el momento. En el caso presente, Estados Unidos alega que no se puede aplicar la costumbre internacional, puesto que para ellos positivizar las costumbres les quita su valor y las desnaturaliza. Esto la Corte lo niega y la Corte determina que, si bien es cierto, si se vienen incluyendo una serie de costumbres en tratados y convenios internacionales, eso no causa ni es el hecho motivador para que se pierdan las costumbres como tal, para que pierdan su valor como costumbre y se desnaturalicen. En segundo lugar, la Corte hace un análisis a la práctica reiterada de los estados y determina que, si bien sí se necesitan los dos elementos, opinio iuris y práctica reiterada, que deben concurrir para que se configure una costumbre como tal, la Corte determina que respecto de la práctica reiterada no se debe entender en un sentido estricto ni de una manera rigurosa. Para los magistrados y para la Corte en general, lo que entienden como costumbre y lo que ellos sacan a colación en esta sentencia es que, si bien debe haber una práctica, con la simple conducta que los estados determinen y demuestren que dentro de su conducta aplican la regla y asimismo entiendan que cualquier acto contrario o que no conlleve a la consecución de la regla es una violación de derecho, esto constituye y generaría una costumbre de por sí.